Buenas tardes y bienvenidos desde el Centro Shin de Nueva York al centro de nuestra humanidad. Una conversación dedicada al tema del encuentro de este año. Un agradecimiento especial a la Fundación En Route por habernos ayudado a organizar este evento. Me llamo Susan Fields y en nombre del New York Encounter es un gran honor para mí presentarles al profesor Paulo Carrozza, quien nos acompaña en línea y va a entrevistar a un invitado muy especial, el profesor Charles Taylor. Paulo Carrozza es el director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales y profesor de Derecho y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, con experiencia en Derecho Constitucional Comparado, Derechos Humanos, Derecho y Desarrollo y Derecho Internacional. Centra su investigación en Latinoamérica, Europa Occidental y en temas internacionales. Charles Taylor es profesor emérito en el Departamento de Filosofía de la Universidad de McGill. Es uno de los pensadores de mayor influencia en la cultura contemporánea. Él es autor de muchos libros, incluso Fuentes del Yo, La ética de la autenticidad y Una edad secularizada. Ha recibido muchos honores, incluyendo el Premio Templeton, el Premio Ratzinger y miembro en la Orden de Canadá. Pueden encontrar todas estas biografías en nuestro sitio web newyorkencounter.org. Profesor Carrozza, adelante. Muchísimas gracias, Susan y Charles. Bienvenido al New York Encounter. Es un gran privilegio para nosotros tenerle aquí como parte de nuestro diálogo y para mí personalmente para poder participar en esta conversación sobre el tema del New York Encounter. Como han podido ver, el encuentro este año analiza el año 2020 como un año de crisis en el verdadero sentido de la palabra, un momento de decisión, un punto de inflexión, y nos hace preguntar qué es lo que tenemos que adoptar y a qué aferrarnos. Y esta pregunta yo creo que nos pone justamente frente al el trabajo de toda tu vida. Te hemos seguido tus obras. Una de las cosas más persuasivas que hemos visto es tu capacidad de adoptar con grande apertura y sin temor muchos de los rasgos centrales de la realidad en las que estamos viviendo actualmente, tanto si se habla del laicismo o la pregunta sobre el yo y autenticidad, identidad o el pluralismo de nuestras sociedades, por ejemplo. Has visto las posibilidades de belleza y bondad para el crecimiento de nuestra humanidad, no solamente algo de lo cual retirarse. Y teniendo esto en mente para el encuentro, se me ocurría que podemos comenzar con algo que realmente ha sido el tema de toda tu vida, es decir, la relación integral entre la comunidad y el individuo, la identidad individual, el pertenecer como una condición de libertad y prosperar y no una limitación de contradicción del yo. Y no lo puedo evitar y notar que en esta época de pandemia de COVID, con respecto a la comunidad, hay una especie de paradoja que nos rodea. Tal vez jamás hemos experimentado de una manera tan concreta esta conciencia de la interdependencia mutua. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Quiénes son los trabajadores esenciales? Al mismo tiempo, hemos sido testigos de vivir formas de aislamientos, la ausencia de lazos, de vivencias en comunidad, de educación, de oración, que han tenido consecuencias muy crudas en nuestro día a día, desde la educación de los jóvenes hasta el bienestar económico y mental. ¿Cómo interpretas esta paradoja, viendo esta relación en la vida donde vivimos? ¿Y cuáles son los efectos y el significado de la pandemia y sus secuelas con respecto a nuestra vida en comunidad? Bueno, las lecciones es que hay realmente algo equivocado con nuestra sociedad, que hemos ignorado. Una sociedad donde tiene que ver con la política o con el laissez-faire, pero ahora tenemos una sociedad más preocupada con el aumento de la protección de bienes para el uso individual a expensas de crear las condiciones de vivir juntos en asistencia sanitaria, en el cuidado de los mayores, en la educación, de manera que estas prioridades están completamente equivocadas, que se revelan de una manera catastrófica por parte de la pandemia, donde ocurrieron muertes,
donde había grandes desigualdades, disposiciones de medidas sanitarias inadecuadas, etcétera. Fue un estado de alerta. Y, por un lado, por lo general reaccionamos con un gran sentido de solidaridad. Recuerdo que al principio y en otros países la gente salía a las calles y cantaba canciones a los trabajadores sanitarios expresando gran gratitud, etcétera. Pero también, como has visto, ha sido muy negativo, perjudicial para la gente a nivel económico, de vida y de relaciones con sus familias, etcétera. De manera que ha habido esta batalla entre mantener un sentido de solidaridad y alejarse de las disciplinas y de los criterios normales de cada país. Yo creo que hay una manera en la que el aspecto de la solidaridad realmente, en cierta medida, se ha convertido en algo muy importante y sigue siéndolo. Pienso en este movimiento en cuanto al asesinato de George Floyd, que es un movimiento extraordinario, porque, claro, Black Matters, claro, reaccionaron muy bien. La razón de la raza negra importa, pero la gente necesitaba rebelarse contra todo tipo de discriminaciones y desigualdades. Y, lo más sorprendente aún, no solamente en los Estados Unidos, yo diría que a nivel mundial, de manera que hubo un gran sentido de solidaridad después de muchos meses por la pandemia terrible, pero también sigue estando allí, de manera que esta reacción puede ser algo que podemos hacer que perdure en nuestra vida, por decirlo así, normal. Sí, gracias. Bueno, parte de esta expresión de solidaridad que hemos visto recientemente, no solamente a través de la pandemia, sino podríamos decir también en los últimos años, de manera mayor en el mercado, se puede definir como una especie de colectivismo que tú has criticado. Y la polarización de nuestra vida política y la expresión de nuestra exclusión nacionalística, de que solamente somos la percepción de una raza o etnia o sexualidad. ¿Cómo mantener un equilibrio entre esta relación del individuo, la comunidad, y apreciar la libertad? Tú has rendido homenaje a esto en tu obra, y no limitarlo a la pregunta de la humanidad solamente a las tribus y grupos a los que pertenecemos. ¿Cómo podemos tomar en serio tanto el yo como lo de pertenecer? Porque yo creo que realmente una de las instituciones más importantes de las comunidades o de las acciones conjuntas es la creación y sostener las repúblicas democráticas que exigen una determinada ética, que si las seguimos, necesita una especie de autorrealización, nueva creación de seres humanos que siempre ha existido en la historia potencial y que esto ha hecho que cobrara vida. O sea, la buena fe de las personas que decidan conjuntamente con un sentido de que lo que estamos viendo es el bien común. Si podemos llegar a eso, entonces te liberas de un foco estrecho de tus propios asuntos limitados y emerge algo que es muy importante para el desarrollo humano. Es eso, yo creo que eso es lo que todos ven en estas batallas por la identidad de las sociedades políticas a lo largo del mundo occidental y no solo. Por un lado, hay gente que aboga por estas individualidades limitadas contra otros y realmente es una coalición entre todos. Por otro lado, es
abogar para estar a la altura, para poder trabajar con otros de una manera abierta, caracterizado por preocupación mutua, escuchar al otro, que nos libera algo dentro de nosotros, libera, da rienda suelta a nuestra capacidad de trabajar con los demás, de crear algo juntos, que moralmente es admirable. Y yo creo que en ese sentido, es por esto que pienso que va a haber algunas consecuencias que van a continuar como reacción de esta pandemia sobre este tema. ¿Disponemos de la capacidad para crear el tipo de solidaridad, para trabajar en pos del bien común? ¿O vamos a estar encasillados en nuestra desconfianza mutua y desprecio mutuo? Me refiero ahora a ambas partes, ¿eh? Yo obviamente estoy del lado liberal. Me causa horror todo lo del presidente Trump, pero no puedo dejar de pensar de que la gente de nuestra parte habla de estas personas ignorantes, liberales, pero bueno, todos entendemos que dónde está el aspecto humano de sus existencias. Ese es el reto para nosotros, hacia ellos, de llegar a ellos para que puedan tener la capacidad de entender realmente lo que está ocurriendo. Que debemos, con las personas con las que tenemos que colaborar más estrechamente, los ciudadanos. Sí, los vínculos sociales que mencionaste en ese tipo de compasión y conciencia de nuestros compañeros seres humanos para apuntalar la democracia, especialmente en una sociedad pluralista sobre la que tanto has reflexionado. ¿Cómo podemos generar y mantener esos vínculos sociales, especialmente dados las tendencias que hemos visto, digamos, cuando culpabilizamos o emotivismo alimentado también por las redes sociales? ¿Cómo podemos responder a eso y, sin embargo, seguir construyendo un sentido de solidaridad y de que pertenecemos el uno al otro, que ves como tan esencial? Yo creo que hay dos aspectos, pero que va más allá, que es más profundo. Número uno, que es obvio, es que hay todo tipo de intereses comunes inmediatos que objetivamente aúna a las personas de ambos lados de la división. Por ejemplo, las personas que votaron por Trump en la zona medio occidental. Bueno, yo entiendo cómo han cometido un error, se sumergieron por completo, pero es un intento de realmente hacer que entienda que tenemos un interés común para reconstruir América, para enfrentarnos al calentamiento climático. Esto va a significar otras inversiones, podemos crear trabajos, etcétera. Eso es a un nivel. A otro nivel, el nivel en el que debemos liberar a alguien de sumirse en el gran desprecio hacia el otro. Tenemos un interés común a un nivel mucho más profundo. Estos ejemplos de la vida están recreando algo dentro de nosotros que puede ser inmensamente creativo. Para mí, esto es maravilloso. Gracias al liderazgo que tenemos en los Estados Unidos, en el movimiento afroamericano, de Martin Luther King, de John Lewis. John Lewis seguía diciendo, es algo maravilloso. Deja el lastre del odio. El odio es un lastre que te apesadumbra, donde parte de ti no puede florecer, no puede prosperar. De manera que a un nivel más profundo hay un interés común más profundo de ambos lados, alejándonos de la definición de estar únicamente en oposición con el otro. Esos liberales, esos patanes, como quieran llamarlos,
esos liberales de la costa este. Hay algo divertido acerca de esto que es tan ridículo, pero también hay algo trágico. Y uno puede liberarse realmente. Y eso es lo que encontré después de lo de George Floyd, que la juventud siente que hubo algo autoliberante en esto, junto con otros. Y es esa perspicacia profunda que no todo el mundo tiene, pero personas como Gandhi y King sí. Ellos vivieron según esas normas. Es interesante para mí cómo eso se conecta directamente al título del encuentro este año acerca de que cuando la realidad golpea, porque tu descripción pareciera decir que de alguna manera esas maneras de pensar que están arraigadas en nosotros, que nos separan de los demás, pueden ser derivadas con una relación con la realidad cuando nos golpea, ya sea un evento como la muerte de George Floyd o sencillamente llegar a conocer a otra persona, algo que nos saque de nosotros mismos. Exactamente. Pero aparte de eso, eso me lleva a otra pregunta que también me ha ocupado gran parte de tu trabajo, y es cómo los seres humanos, especialmente el sí, tal como se concibe en la vida moderna, es un ser que se autointerpreta. Los seres humanos autointerpretan los animales. Es así como tú lo has descrito. Y pienso que algunos de nosotros posiblemente escuchemos esto. Decimos, esa es una receta para la subjetividad y para el aislamiento, porque nos hace quedarnos dentro de nosotros mismos si nos interpretamos sin una relación con la realidad externa. A la luz de lo que dijiste de un encuentro con la realidad que nos saca de nosotros mismos, ¿cómo se compagina esto con lo que tú comprendes del ser humano constituido por su capacidad de interpretar el significado? Eso existe a dos niveles, porque si hablamos de la autointerpretación de los animales, lo tenemos que ver en la historia o cómo varía de cultura en cultura. Hay una manera diferente de realizar el potencial humano. De alguna manera, no ha habido un acto consciente de interpretar. Las interpretaciones han surgido en la historia de lo que significa ser humano. Y tenemos la sociología y otras cosas para ayudarnos a comprender. A lo que te refieres específicamente es el desarrollo de las formas modernas del individualismo, en las que a las personas se les pide encontrar su propia vocación y ver lo que pueden hacer ellos específicamente como persona. Esto no necesariamente es una receta para autoencerrarse en sus propias referencias. De alguna manera, uno nunca trabaja consigo mismo sin un diálogo con otros, de cerca o de lejos, pero si aún estás en contacto con la realidad, descubres que tu forma de ser, que tu vocación es algo que implica relacionarse con los demás de muchas maneras. El médico que ha tenido mucho éxito y gana mucho dinero, pero decide que no es suficiente para su vida. Entonces va a Médicos Sin Fronteras, acude a Médicos Sin Fronteras. Es una persona que se está autodescubriendo, es lo que está haciendo. Es un ejemplo clásico de la ética de la autenticidad. Cuando me pregunto, ¿qué quiero hacer? Pero nos ayuda a salirnos de la autoabsorción. Uno va a salir, irse a un país lejano, adentrarse en una cultura muy diferente, aprender acerca de esas personas, y eso me lleva hacia afuera. Entonces, no hay una conexión, ninguna conexión innecesaria. La gente puede negar ese tipo de realidad y acercarse a sí mismo, y eso lo hemos visto mucho en nuestra sociedad, supuestamente que se basa en la meritocracia, que le gusta a uno, y ver personas que tienen éxito y otras personas que no, y es la culpa de ellos porque no han trabajado. Eso es una ideología muy negativa, una ideología del autoengaño,
porque las personas que tienen éxito no lo lograron por sí solos. Entonces sí puede tomar ese rumbo, pero no es la consecuencia de la ética de la autenticidad, sino la consecuencia de selecciones falsas, de seleccionar de una mala manera. Eso es fascinante. Gracias. Yo veo que esa manera de considerar cómo vivimos la ética de la autenticidad nos lleva a lo que ha sido el trabajo magisterial que has hecho, que es pensar en el significado y las implicaciones del laicismo y la edad laica. El laicismo, la edad laica en la que vivimos, de maneras muy importantes nos abre a nuevas posibilidades, en lugar de sencillamente ser algo a lo que tenemos que reaccionar por temor o por querer retirarnos. Es una oportunidad en cómo ha interrumpido ciertas formas de religión que quizás se osificaron con el tiempo, se volvieron rígidas, y nos ha llevado a aquellos que somos cristianos a agradecer nuevamente la naturaleza de cristianidad como un evento y no como una idea ética o normas o esa abertura a la edad secular. Para muchos de nosotros, desde el momento que leímos el libro tuyo, nos ha inspirado para relacionarnos con el mundo. Ese libro se escribió hace suficientemente tiempo para haber podido ver desde entonces un gran aumento en la secularidad, no solamente en Estados Unidos, sino aquí. Y también una variedad de patologías sociales que están asociadas con la ausencia de creer en algo trascendental. El triunfo interesante de la tecnocracia, de una meritocracia falsa a la cual tú te referiste antes, cosas como lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia, y también las manifestaciones no solamente de un mundo secular claro y sin compromisos, sin concesiones. Entonces eso me lleva a preguntarme cómo has pensado en los movimientos hacia un entorno secular en los años desde que escribiste ese libro. ¿Tus ideas son diferentes a las de entonces? No, son las mismas ideas, pero aún más convencidas. Existe una evolución moral a través de la historia, y a nivel teológico yo hablaría acerca de la idea de que Dios ejerce cierta pedagogía, y eso nos lleva al periodo axial como un ejemplo de que tenemos civilizaciones diferentes. Pero pienso que eso es algo que ha continuado, un hecho sorprendente en el que realmente no hemos pensado. Durante muchos siglos, los historiadores y los cristianos pensaron que la esclavitud era algo muy incómodo, pero era parte del mundo, parte de la realidad. Entonces, había que tratar a los esclavos de forma humana, de una forma cristiana. En el siglo XVIII llegamos a un momento donde surgieron ideas poderosas, donde dijeron, no, hay que pensar en abolirlo. Entonces, la gente hablaron acerca de la época de la Iluminación, donde hablaron acerca de un periodo iluminado en el pensamiento. Y ese movimiento en el mundo angloparlante fueron los evangélicos los que fueron afectados por esto. Y no solamente toda Europa, sino hubo el abolismo que existía en Estados Unidos, que era una fuerza impulsora que se basaba en la teología. Entonces, estamos hablando acerca de
de dónde vienen estas ideas, por qué surgieron. Sencillamente se deben a que la gente racionalmente pensaron que todos los seres humanos son humanos. Entonces, no. Entonces hubiese sido fácil llegar a una conclusión antes de eso, pero algo estaba sucediendo en la historia y tenemos que considerarlo como parte de un patrón total del cambio que incluye otras ideas, tales como algo extraordinario que sucede hoy, es ese sentido increíble de control que tenemos ahora de la realidad del control en la sociedad. Piense en la organización que estamos tratando de crear ahora para vacunar a todo el mundo, para que la gente obedezca reglas. Ese tipo de control que no existía antes y ni siquiera sin pensar en el control del mundo externo. Y eso es peligrosamente catastrófico. Entonces, eso también es parte de un entorno en el cual las relaciones con lo religioso y lo espiritual nos lleva a pensar que Dios está micromanejando todo. Entonces, si juntamos todo esto, nos encontramos en una situación totalmente nueva, en la que tenemos que desarrollar, por así decirlo, una sensibilidad espiritual para poder orientarse y comprender lo que sucede. Hay personas notables, John Main, que nos introdujo a la meditación cristiana, y hay otras personas. Hay nuevas maneras de actuar y de traer lo espiritual al mundo, y no nos queda otra. Ese es el camino que tenemos que tomar. No podemos regresar a lo que existía antes. El molde ya se rompió. Entonces, en lugar de quedarse de brazos cruzados y decir eso es terrible, hay que aguantarse y tratar de conservar lo más posible. Necesitamos este tipo de acción del intelecto y del descubrimiento espiritual. Y en el Evangelio tenemos que encontrar Francisco es un ejemplo increíble cuando dice que la iglesia no es una sociedad organizada, sino más bien un hospital de campo, y es una imagen que nos impresiona. Imagínense convencer a Inocente III y todas las personas de la Edad Media de esto, o el Pío IX. Sí, eso nos lleva a muchas preguntas. Entonces, Charles, voy a apelar a una de ellas, lo primero que se me ocurre, y es de hablar como padre, así como educador de toda mi vida. En el entorno que acabas de describir, aquellos de nosotros que educamos a nuestros hijos y estudiantes, ¿qué tenemos que hacer para equipar a los jóvenes para que vivan en ese mundo que acabas de describir de una forma auténtica y abierta a lo trascendental y generativo de las nuevas formas de vida a la que nos llevas? ¿Qué haces de eso? Bueno, uno se lo presenta a sus estudiantes y a sus hijos lo mejor que podemos. Hay ejemplos de la exploración creativa de esta nueva vida y esperar que algo los convenza, que los atraiga. Hay que presentar, en lugar de presentar la fe, decir, he aquí una serie de reglas y no las rompan. Para muchas personas eso está muerto, caduco. Por el contrario, como educador, una de las cosas que podemos hacer es comunicarnos. Y es lo que yo he aprendido en mi educación, es que las personas se pueden comunicar. Cuando estaba estudiando mi carrera, estaba estudiando historia, y entonces vi la religión comparativa y me pareció interesante. Entonces, hablé de Wilbur Camper Smith, el fundador del Instituto Islámico en McGill y luego en Harvard. Y vi a este hombre, y él hizo que
comprender cómo pertenecer a otras religiones, cobrar la realidad. ¿Qué significa el islamismo para ustedes? Me preguntaba. Y entonces me hizo que me importara inmediatamente. Es una manera de vivir, una manera de ser como cristiano, una manera de ejercer la espiritualidad en el mundo que nos lleva en una dirección completamente diferente. Bueno, al describir esto antes, me fijé en leer como lo describiste antes, que tienes simultáneamente recalcado la importancia central de encuentros interreligiosos de diálogo, tal cual lo has hecho ahora en tus comentarios, pero al mismo tiempo has sido muy tajante cuando has dicho, eso no significa un sincretismo, no significa una falta de diferencias entre las religiones, en lo que cada una de ellas aporta al mundo. ¿Nos puedes explicar cómo todo esto se compagina uno con otro? Claro, si pensamos en la religión como una serie de propuestas, el budismo, el cristianismo, bueno, no coinciden, pero si pensamos en nuestra fe como un camino o un conjunto de posibles caminos de desarrollo espiritual, entonces sí se puede tener algo que es una especie de mezcla. El Dalai Lama una vez dijo, no puedes poner la cabeza de una oveja en el cuerpo de otro animal. Si es cristiano, bueno, pues tienes que orar, tienes que meditar y llegar a ese amor extraordinario de Dios transformador. No es lo mismo si se es budista. Y hablando también de las otras fes, de manera que tal vez puedes hacer una especie de mezcla, está bien, es posible, pero no es simplemente un popurrí. O sea, no es que puedas poner todo esto en un solo camino, pero sí puedes encontrar a otros caminos, a otras personas en otros caminos, personas que realmente quieren llegar a la misma dirección, con un gran solapamiento en cómo quieren realizar las cosas en el mundo. Y es aquí en donde yo realmente he arraigado mi experiencia. Yo me he descubierto conjuntamente con que hay alguien que sea musulmán o alguien que sea ateo. O sea, en lo que nos respecta a nosotros, estamos alineados, trabajamos conjuntamente, pero sí puede producir una especie de secretismo vacío. O sea, esta oración o esta otra, eso no funciona. Los caminos son diferentes. Tienes que elegir un camino, pero realmente puedes respetar a los demás que emprenden otro camino. Y eso es lo que yo aprendí de Will Smith. Es algo muy gratificante desarrollar amistades donde tú aprendes lo que les inspira, lo que les impulsa a ellos. Yo sé que es difícil de explicarlo. Si lo explicamos como una serie de propuestas, aceptas esto otro, no es la manera a nivel teológica. Esta referencia que has hecho repetidamente acerca de emprender un camino, una travesía de crecimiento, un itinerario, ahora mencionaste una manera que se refiere principalmente al camino del individuo. ¿Se aplica lo mismo a una serie a nivel comunitario como cristianos, como americanos? ¿Cuál es la dimensión social de este itinerario? ¿Cómo se expresa? Bueno, en lo que se refiere a los cristianos, a los católicos, se necesita una parroquia, una comunidad. A veces es difícil de encontrar. Y cuando lo encuentras, lo sociológico, o sea, lo que encuentras sociológicamente en la Iglesia católica es una afinidad de parroquias, donde la falta de ellas en otros, pues algo muy visible. La gente busca una parroquia para poder entender cuál es el camino cristiano.
el camino de sacramentos conjuntamente con otros. Y luego, si puedes unir a varios ciudadanos, entonces luego podemos tener objetivos comunes, políticos, sociales, ese tipo de cosas. Entonces, puedes dirigirte a alguno de estos objetivos sociales y hablar con miembros del partido, del movimiento o de organizaciones que están creando algún tipo de necesidad, etcétera. De manera que sí hay algún tipo de sociabilidad relacionada con el camino que emprendes y el tipo de mundo en el que te hace estar en ese camino que se ha creado. Seguro que muchos de nosotros hemos sentido en este año de crisis, de cambio, disturbios, trastornos, las disrupciones de las que hemos sido testigos en nuestras propias vidas, la sensación de ser un punto de inflexión, de no retorno históricamente. Tú has utilizado el imaginario social para hablar de la manera de las relaciones entre valores, instituciones, de leyes, símbolos, según los cuales nosotros vivimos. ¿Piensas que es correcto tener una intuición ahora mismo de que somos testigos históricamente de un momento donde puede haber un nuevo imaginario social donde surgen estas disrupciones? Sí, pero bueno, quiero modificar algo, porque si analizamos esta historia desde el punto de vista que estábamos hablando antes, de este movimiento donde por ejemplo, en la época cuando se decidió eliminar la esclavitud, cada uno de estos momentos ha producido formas deviantes que a veces han sido peores de las de antes. Inclusive Gengis Khan no tuvo algo terrible como el Holocausto, o Xi Jinping, que intentó crear todos esos campamentos de tortura. Pero bueno, se trata de casos extremos. Hay casos menos extravagantes de crueldad o hechos erróneos. O sea que nos encontramos en una especie de batalla. No es que llegamos a este pico. ¡Ay! Aquí, ya hemos llegado aquí, vamos a seguir al nivel siguiente. Yo creo que ese es un error común. Repetidamente creemos que, bueno, no es que vamos a hacer el mundo, las democracias más seguras, pero luego las aplastamos y tenemos un mundo de democracias más seguras, un proceso de democratización. Y luego, bueno, hemos hecho el mundo más seguro. Es una ilusión terrible. No es el único mensaje que podemos aprender de todo esto. No es la única manera de ser liberados en la historia para realmente crear una verdadera democracia. Podemos ver en Europa Oriental, en Polonia, por una gran variedad de razones. El tipo de gente que sigue siguiendo a Solidarność, y luego tenemos al prisionero político de Polonia. Que entonces retrocedemos al nacionalismo polacos. Los polacos tienen estas dos grandes tendencias históricas donde, bueno, han podido llegar a una sociedad muy demócrata y abierta, pero también el nacionalismo limitado. Comprensiblemente, bajo la división y el control de Rusia, etcétera. De manera que estos dos todavía están en lucha unos con otros y no hay un momento donde uno puede decir, pues ya está, ya hemos llegado al punto más álgido. No hay ningún otro punto más alto al que llegar. Sí, es la visión triunfalista de la historia. Bueno, yo a mi edad se me sigue olvidando los nombres. Te iba a preguntar,
Según tú, ¿cuál ha sido el rol de del cristianismo, especialmente en la transición en estas formas nuevas de imaginarios sociales? Tal vez voy a enfocar un poquito más a la pregunta en vista de lo que acabas de decir. Me pregunto si por lo menos una de las cosas en la que hemos aportado nosotros como cristianos es precisamente la conciencia de la fragilidad de los asuntos humanos, la necesidad de volver al comienzo de las cosas, a la fuente. De una manera hermosa siempre has recalcado, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la fuente. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es el rol del cristianismo? ¿Qué tiene que ver esto con la necesidad en general de volver a la fuente para evitar el triunfalismo, para evitar el sentido de que se acabó la historia, pero sino que siempre estamos en progreso, en transformación? Yo creo que simplemente debes de tener un poco de autocrítica, tienes que ver las desviaciones cuando surgen, pero también debes poder reconocer estas fuentes muy profundas. Para nosotros es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esta vida de este hombre que se puede aplicar para todo tipo de cosas. Pero si ves nuestra situación, luego todas las demás cosas se revelan. Por ejemplo, lo que Juan me dice del Nuevo Testamento es cómo este hombre constantemente aprende, ve a los individuos que son distintos de los moldes que se les ha dado. Nunca se ha visto tanta fe en Israel, el samaritano, etcétera. Esa habilidad de ser abiertos a ver qué son las personas, e inclusive te sorprende la reacción. Realmente es lo que necesitamos hoy día en este tipo de sociedad para poder crear esta solidaridad. Es necesario tener esta habilidad de llegar al otro, de ver que existe. Tenemos aquí una manera de vivir en democracia. Hay un caso maravilloso, Juan Luis, que inspiró la fe cristiana, una manera de vivir en la sociedad que apela a estas fuentes antiguas de hace 2000 años, pero aprender algo de eso. Por ejemplo, hace 100 o 200 años, la gente ya estaba aprendiendo algo de ello, de manera que hay un sentido de percepción de lo que está ocurriendo hoy día. Y mirando hacia atrás, uno puede tener inmediatamente la percepción de lo que existe, que aborda eso, que no necesariamente se destaca por los predicadores y teólogos anteriores. Y esto va a continuar durante mucho tiempo. Claro, fue el impulso de la primera era del cristianismo, los ejemplos del Evangelio que mencionaste, por ejemplo, de San Pablo en sus viajes y encuentros con distintas culturas, intentar dialogar con ellos en base a lo que es más esencialmente humano. ¿Ese es el modelo de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos hoy día? ¿Algo así? Por supuesto, claro que sí. Y darnos cuenta que no solamente podemos repetir, y realmente tenemos que ahondar en lo que está ocurriendo hoy día y unirnos. Sí, gracias. ¿Cuáles son otras cosas que quizás el cristianismo tiene para ofrecer que sea distinto en un mundo dominado por este marco inmanente, como lo has definido, el sentido tal vez de la sacramentalidad de la realidad, podríamos decirlo así? La realidad tiene algún tipo de significado que va más allá de lo que podemos nosotros realmente poner dentro de nosotros mismos. Y este tipo de involucración tangible con todo lo que nos rodea me lleva a pensar a la pregunta de tus referencias en una serie de
cuando hablas de tus propias obras, con una vista encarnada de la persona humana, personificada, o sea, la encarnación, en contraste con lo que tú defines la excarnación. Para nuestro público hay una cita que realmente me sorprendió cuando dices: toda mi obra filosófica realmente era entender a los seres humanos como seres humanos personificados, hechos persona. Es algo que nos intriga, que tal vez debemos ahondar. ¿Nos puedes decir un poco más? Expláyate un poco. ¿A qué te refieres con este contraste de encarnación y excarnación? ¿Y dónde encaja esto con nuestra lectura y juicio de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo? Yo comienzo con lo que impulsó, lo que llevó a ese comentario, que las explicaciones morales o ideas morales son concebidas como resultado de la razón en un sentido muy estrecho, de averiguar los resultados de la ciencia, de la consistencia marginal, porque he disfrutado trabajando con ciertas ideas que son muy sencillas y uno se adjudica algo a sí mismo, pero lo encuentra en el otro. Entonces, ese es el camino para llegar allí. Eso podría decir que es la excarnación, porque es una lógica matemática muy reciente que intenta dejar de lado nuestras intuiciones y lo que sentimos en nuestro ser interno. Entonces, pienso que tú estás contra mí y no tengo la misma visión que tú tienes, pero por el contrario, no funciona así con lo que tenemos. Existen nuestras intuiciones muy profundas y tenemos que escuchar a otros y verlo de una forma más saludable. Eso es lógico. Nos sentimos conmovidos con esto. Y otro tipo de razonamiento que comenzó de una forma muy poderosa, hay que encontrar el sentido en ello y debatirlo con otros y ver qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no. Entonces, en lugar de solamente utilizar una jerga filosófica, si regresamos a lo anterior, a los griegos, tenemos que ver lo que sentimos en nuestro fuero interno, pero él sentía compasión. Esa es una palabra que se deriva de las tripas, de los intestinos, y eso lo vemos allí como una persona que es conmovido no solamente por esa parte del proceso de razonamiento del cual uno tiene que distanciarse de sus sensaciones y sus intuiciones, por el contrario, es una intuición que confina sus expresiones, su acción. Entonces, el ser humano completo tiene una gama de emociones, de intuiciones, etcétera. Y nosotros tenemos que apelar a esto para ser seres humanos llenos, que hemos logrado lo que queremos. Entonces, eso me lleva a pensar en cuán mal se ha entendido el significado del deseo humano. Por una parte, tenemos una cultura que en su ansiedad por vendernos el último modelo del iPhone juega en la disminución del deseo humano de solamente tener pequeñas satisfacciones. Y por otra parte, apelamos a los deseos por pertenecer, a lo que te refiriste antes. Eso se puede expresar de formas que nos dan miedo, formas de nacionalismo, de exclusión y de odio. Entonces, si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos esa reducción del deseo o esa corrupción del deseo, lo que tú parecieras decir es que
esa sensación de sentirse lleno del ser humano, toma en cuenta el deseo del ser humano en su esencia, en su interior. ¿Cómo cultivamos esto? ¿Cómo nos adaptamos a esta sensación del deseo de una persona encargada en lugar de su forma reducida que nos es inculcada y es inculcada a nuestra juventud a diario? Tenemos que liberar dentro de nosotros mismos estos deseos profundos que realmente van a nuestras intuiciones y realmente no son deseos excarnados. Eso apela a algo en nuestro interior y eso nos domina y nos sentimos emocionados. Y es algo terrible. Entonces, la encarnación o la excarnación no es la única condición. Pero ¿cómo derrotamos eso? ¿Cómo derrotamos cualquier objetivo divisivo que existe en nuestra política hoy? Apelamos a ello, nos sobreponemos a ello apelando a otra cosa que existe en el ser humano. Hablamos, por ejemplo, de King. Entonces, uno tiene que apelar a lo que quiere salir del ser humano, el poder de poder crear algo hermoso y grande con la gente, trabajando juntos, satisfaciendo las necesidades comunes con un respeto mutuo. Es una forma de liberación de las formas anteriores de exclusión. No es la única condición y la única manera que podemos parar el fascismo es leyendo Haagen Dazs. Pero no quiero que me malinterpretes, pero él también nos ha acosado un poco, pero yo admiro su trabajo en Alemania. Pero si queremos ver cómo ir más allá de eso, tenemos que descubrir estos seres profundos que se revelan en esas ideas íntimas y luego deben ser interpretadas y hay que sacarlo, sonsacarlo y conectarse con los demás. Es un trabajo perspicaz y es allí donde están las ambiciones más profundas de la humanidad y donde son descubiertas. Te has referido en nuestra conversación hoy a la importancia de tu participación en la política y tu descripción de la educación del deseo. Me parece muy relevante a nuestra vida política. Hablaste acerca de servir con otros y de construir algo para el bien común. ¿Qué ha significado para ti personalmente poder ser tanto filósofo y también una persona que ha ido más allá del mundo académico para participar en la política durante toda tu vida? ¿Cuál ha sido la relación para ti entre la vida de la mente y esa participación y la construcción del bien común? ¿Cómo lo describes? En general, ¿cómo describir el punto de partida? Yo siempre he participado en la política, siempre he ejercido en la política y me preocupa mucho lo que ocurre en el mundo. Y hay una parte de mí que no puede quedarse de lado, rezagado. Dicho esto, existe un conflicto, porque mientras más tiempo pasamos estudiando, más tiempo pasamos. Cuando estamos afuera, dedicamos menos tiempo al estudio. Pero he visto que existe una complicidad maravillosa a otro nivel, porque uno quiere comprender por qué lo estamos haciendo y cómo convencemos a personas que están ejerciendo las políticas equivocadas. Y entonces eso lo lleva a uno a reflexionar a los intercambios que tenemos hoy y parecidos a estos. Salvo el tema sumamente importante, y es cuánto tiempo tenemos que dedicar a todo esto. A uno siempre le falta tiempo, tanto en las mejores campañas políticas o en realizar las ideas. Dejando esto de lado, existe una complicidad increíble de por qué, o una complementariedad de por qué existe esto y por qué lo hago. O sea, estás apelando a la política implícitamente como
un mundo en el cual buscamos y damos motivos por lo que hacemos, motivos para nosotros mismos y luego damos motivos para persuadir a los demás de los méritos de algo. Debemos ser realistas y decir, las políticas del mundo y en nuestros países hoy en día no parece conducir a ese tipo de intercambio de la razón que tú pareces señalar. Y de hecho podemos ser más directos y decir, muchos de nosotros vemos el mundo de la política como un mundo que se reduce completamente al mundo del conflicto, de la ideología y el autointerés, y hasta a la mendacidad. Eso ha alcanzado niveles que no conocíamos antes. ¿Piensas que es realista para nosotros pensar en que la política una vez más se convierta en el centro de la razón y del diálogo al que tú apelas? ¿Cómo retomar esto? ¿Cómo llegar allí? Bueno, una vez más, yo no estoy proponiendo un cambio completo, un cambio radical para ser perfectos, pero podemos ver que existen diferentes maneras en las que existe un motivo en el que ¿por qué nuestras políticas se han vuelto muy opacas? Y esa opacidad permite a ciertos mercaderes encontrar soluciones como Trump para poder avanzar. Y la gente entonces se ve arrastrada por esto y hay ciertos elementos en ello. Primero, el sistema de información. Parecemos vivir en silos, aislados. Unas personas ven Fox News, otras personas ven CNN, otras personas ven a NBC. Entonces parecemos vivir otra división donde la gente recibe información completamente falsa en las redes sociales. Entonces hay dos maneras de pasar de este punto y acercarnos al otro punto, no completamente allá, pero más cerca. Una manera es mejorar la organización política y sobre todo, mientras más podemos tener organizaciones políticas a nivel local, es allí donde las personas se reúnen con sus vecinos y comprenden lo que necesiten, aprenden a confiar los unos en los otros y saben a qué líderes apelar y a quiénes en el gobierno local y federal. Y eso es muy importante y tengo colegas que han escrito sobre este tema recientemente. Y lo otro es una movilización a gran escala que lo hemos visto en los estados en el 2018. Pero eso no resuelve y no cambia la división de información. Eso es mucho más complejo. Pienso que habrán maneras de castigar a esa mendacidad de alto nivel. Me es sumamente interesante ver que Fox News recientemente fue demandada por compañías sobre la base de que al transmitir ciertas ideas sistemáticamente hemos convertido los votos republicanos en votos demócratas. Eso es una analogía muy interesante porque no puedo insultarte públicamente y impedir que luego no reacciones, pero puedo destruir toda la atmósfera en la sociedad con impunidad. Entonces, tenemos que encontrar alguna manera de que ese derecho, con el derecho de la difamación y de la calumnia, la defamación, lograr que las leyes sobre la defamación se acerquen a las leyes que están interesadas en decir la verdad y no tener mentiras indefinidas que se lanzan al público. Tenemos que tener una manera de aunar estos dos conceptos y estoy seguro que tú lo resolverás mucho mejor que yo. Es una organización política de dos partes y hacer algo para resolver esa división en la información, la división de la realidad
que vive la gente en nuestro mundo hoy día. Charles, muchas gracias. No puedo agradecerte suficientemente por esta conversación y lamento que se nos acaba el tiempo y podría continuar todo el día con toda la curiosidad que tengo y saber que todo el mundo que nos escucha se beneficia sobre tus ideas. Estos minutos son muy preciados y agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Entonces, ahora te cedo la palabra para darle cierre a la sesión. Gracias una vez más al profesor Carrozza y al profesor Taylor y también a la Fundación En Route. A las 4 de la tarde, hora del este, retomamos nuestra streaming en vivo con la fe del hermano Giussani, la presentación del siervo de Dios Luigi Giussani con Holly Peterson, el arzobispo Christian Pierre y Barry Stallman. Siempre pueden visitar nuestras exhibiciones entre los eventos y visitar newyorkencounter.org. Gracias.